Hola a todo el mundo. Comenzamos un nuevo curso en el que, tal como veis en el título de esta diapositiva, vamos a hablar de una disciplina de la química, llamada química organometálica. Espero que os guste. Antes de seguir, tengo que deciros que es necesario para seguir el curso tener conceptos de reacciones ácido-base, que seguramente visteis en primero, también de química inorgánica, en particular el apartado de química de coordinación, también un poco de química orgánica. Además, conceptos básicos de espectroscopía molecular como espectros infrarrojos o espectros de resonancia magnética nuclear y, por último, evidentemente, y tan importante como las anteriores, mucha curiosidad y ganas de aprender. ¿Qué podemos considerar como un compuesto organometálico? Las principales revistas de química definen un compuesto organometálico como aquel en el que existe una interacción de enlace, ya sea iónica o covalente, localizada o deslocalizada, entre uno o más átomos de carbono de un grupo o molécula orgánica cualquiera y uno o varios átomos metálicos de los grupos principales de transición, lantánidos o actínidos. Bien, hasta aquí parece una definición formal bastante correcta. Ahora bien, siguiendo una larga tradición desde los principios de la química organometálica, parece ser que aquellos que nos llamamos organometálicos nos gusta decir que la química organometálica es aquella parte de la química que interesa a los químicos organometálicos. Y por lo tanto incluimos en el estudio de la química organometálica algunos elementos metaloides como el boro, el silicio, el germanio, el arsénico y el teluro. Por último, ya saber por qué, los organometálicos de raza no consideramos compuestos organometálicos a los cianuros, como por ejemplo el anión ferrocianuro, aunque en este caso pues hay un enlace hierro-carbono. Y sí aquellos complejos de coordinación, por ejemplo, con ligandos fosfina. Vamos a comenzar por el principio. A los químicos organometálicos nos gusta explicar la historia de esta rama de la química antes que nada. Es curioso porque si habéis estudiado alguna otra asignatura de química, como química analítica, química orgánica, química inorgánica, nunca se comienza por un apartado de historia. Pero ya os digo, a los químicos organometálicos nos gusta poner en contexto todos los descubrimientos que ha habido de la química organometálica desde su principio, desde el primer compuesto que se sintetizó hasta lo más moderno que podamos encontrar en la literatura. Y de paso, así podemos aprender algunas cosas útiles. Nuestra historia comienza con el señor Charles-Louis Cadet de Gazicourt, en una farmacia militar de París. Es hijo de otro farmacéutico muy importante y es allí donde trabaja Monsieur Cadet con tintas invisibles, las cuales se preparan a partir de soluciones de sales de cobalto. Ahora bien, las sales de cobalto se preparan utilizando minerales de cobalto que, sin saberlo, están impurificados de arsénico. Cuando se da cuenta de ello, Monsieur Cadet hace reaccionar el óxido de arsénico con una disolución de acetato potásico para ver qué pasa y obtiene un compuesto líquido humeante al aire que le llamó óxido de cacodilo. ¿Por qué? Porque caco significa apestoso y este compuesto es tremendamente apestoso y huele a ajos, entre otros olores. La fórmula, aunque no pudo determinarla en su momento, recordar que en 1700 las técnicas analíticas son bastante pobres, resultó ser este compuesto que veis aquí. Compuesto que tiene, como veis, un enlace carbono metaloide, en este caso arsénico, que es puente con otro arsénico mediante un átomo de oxígeno. Este compuesto es extremadamente venenoso y se ha de trabajar con mucho cuidado ya que es inflamable al aire. Hemos de recordar que algunos años después, en 1828, Friedrich Wöhler sintetiza la urea, que se considera el primer compuesto orgánico sintetizado. Y Friedrich Wöhler lo fabrica a partir del isocianato amónico, un compuesto inorgánico preparado en el laboratorio, que por calentamiento da la urea. Con ello, Wöhler, en 1828, acaba con la teoría del vitalismo, la cual
decía que los compuestos orgánicos solo podían ser obtenidos a partir de seres vivos, ya sean animales o vegetales. El segundo personaje de nuestra historia es William Zeiss, danés. En 1827 prepara, sin saberlo, el primer complejo olefínico de la historia. Lo prepara mediante la reacción en caliente del tetracloroplatinato de potasio con etanol. Seguramente lo que intentaba es ver la solubilidad de este compuesto en etanol, pero no, obtuvo otro compuesto de fórmula química diferente que contiene cloro, carbono, hidrógeno y platino, según las técnicas analíticas de esa época. Es una sustancia soluble en agua y cristalina y de color amarillo. Hubimos de esperar a mediados del siglo XX para conocer la estructura de este compuesto, en la que se muestra que hay un enlace entre el enlace pi del grupo etileno con el platino. Zeiss también estudió compuestos de mal olor, muy parecido a Cadet de Gazicourt, entre ellos, por ejemplo, el metanotiol. Parece ser que los químicos de la época tenían bastante fijación con el estudio de estos complejos. Continuamos con personajes importantes en el estudio de la química organometálica. En 1840, Robert Bunsen, el del mechero Bunsen, continúa el estudio de los compuestos de cacodilo, llevados a cabo por Monsieur Cadet de Gazicourt unos años antes, preparando el cianuro de dimetilarsina. Bien, los accidentes con compuestos de cacodilo podían tener graves consecuencias. Durante su estudio del cianuro de cacodilo, preparado por reacción del óxido de cacodilo con una solución acuosa concentrada de cianuro mercúrico, una explosión le costó a Bunsen la visión parcial de su ojo derecho. Bunsen estuvo a punto de ser envenenado por esta sustancia, yaciendo durante días entre la vida y la muerte, aunque a pesar de todo se recuperó y completó su estudio del cianuro de cacodilo, que en sus notas aparecía como un compuesto bastante desagradable. Bien, tras la destilación de la mezcla de reacción del óxido de cacodilo con cianuro de mercurio, se forman, según él, unos hermosos cristales prismáticos, que tienen que ser conservados bajo una capa de agua, ya que si no, se inflaman espontáneamente al aire como el fósforo. Estos cristales son bastante volátiles, tienen un punto de fusión de 32 grados, o sea, funden en la palma de la mano, y se secan presionándolos entre hojas de papel secante. Bunsen señala que es absolutamente necesario llevar a cabo esta operación al aire libre, mientras respira a través de un largo tubo de vidrio que se extiende hasta una ventana lejos de los cristales volátiles, para no interferir con ello. Bunsen informa además que el vapor de este compuesto, aproximadamente un 10 miligramos de este compuesto, produce un entumecimiento repentino de las manos y los pies, y mareos e insensibilidad hasta el punto de la inconsciencia. También describe que la lengua se cubre con una capa negra, aunque estos efectos, según él, son solo temporales y no son muy duraderos. Como podéis ver, Bunsen murió con 88 años, o sea que a pesar de trabajar casi toda su vida con sustancias volátiles, inflamables, explosivas y peligrosas, o tenía mucho cuidado o tenía una suerte de espanto. El siguiente personaje de nuestra historia es Edward Frankland. Edward Frankland fue estudiante de Robert Bunsen y, como os podéis imaginar, también estudió el cacodilo. Es decir, que también le gustaban los olores fuertes y penetrantes. Pero el hecho es que él pensaba, equivocadamente, que el cacodilo contenía radicales etilo. El estudio de estos radicales fue muy importante durante los comienzos de la química. Y por tanto, muchas de las reacciones que conocemos modernamente, de preparativa sobre todo inorgánica y orgánica, son consecuencia de estos estudios iniciales de los radicales. Bien, entra en nuestra historia por preparar por primera vez el dietil zinc mientras intentaba producir, evidentemente equivocadamente, radicales etilo. Este dietil zinc lo prepara mediante una reacción llamada síntesis directa, en la cual hacemos reaccionar un metal relativamente activo, ya sean metales alcalinos, alcalino-térreos o los más activos de los metales de transición, con ioduros de alquilo. La idea era, como veis, obtener el radical etilo. Sencillamente, como veis, por reducción
de este compuesto al radical correspondiente. Pero no fue esto lo que obtuvo, sino lo que obtuvo es dos compuestos líquidos a temperatura ambiente muy inflamables y peligrosos, pero que, como veremos después, son muy útiles sintéticamente. Estos compuestos son el dietilzinc, el yoduro de etilzinc y se obtiene como subproducto de esta reacción el yoduro de zinc. El dietilzinc es un compuesto, como podéis ver, lineal, en el que un átomo de zinc está rodeado de dos grupos etilos formando, como veis, un ángulo de 180 grados. Bien, este personaje también es de los que hace historia dentro de la química. A principios de la década de 1850, Edward Frankland describió en sus libretas que unos frascos que explotaban lanzando llamas de color verde brillante a través de su laboratorio, a saber qué debía ser aquello, mientras destilaba heroicamente compuestos de dietilzinc bajo, fijaos, una atmósfera de hidrógeno. Bien, como el dietilzinc es una especie muy inflamable con el oxígeno del aire, una de las maneras que tenían en esta época de reproducir este método sintético sin que ardieran los compuestos obtenidos era utilizar una atmósfera inerte. Y esta atmósfera inerte en esta época era generalmente gas hidrógeno. Evidentemente el gas hidrógeno es tremendamente inflamable, o sea que si a pesar de todo no se mantiene el recipiente completamente cerrado mientras se está trabajando bajo atmósfera de hidrógeno, las explosiones pueden ser bastante peligrosas. Bien, nuestro hombre evidentemente era un superhombre y logró sobrevivir a todo ello, como podéis ver. Continuamos con Edward Frankland. Edward Frankland en 1852 prepara los primeros compuestos de dialquilmercurio. El método sintético es el siguiente: la reacción del haluro de alquilo correspondiente con mercurio amalgamado con sodio. Descubrió inicialmente que el mercurio no reaccionaba directamente con el haluro de alquilo, tiene un comportamiento demasiado noble, pero su amalgama sí que permite obtener el dimetilmercurio, y eso es debido a la formación de una especie iónica energéticamente muy favorable, muy exotérmica, la cual hace desplazar este equilibrio hacia la derecha. Este método sintético, que evidentemente se parece mucho a una síntesis directa en la que hacemos reaccionar un haluro de alquilo con un metal, se utiliza mucho para preparar otros compuestos de los metales de los grupos principales. Le llamaremos también síntesis directa, para simplificar. El dimetilmercurio es un compuesto extremadamente tóxico, y desde su preparación por primera vez por Edward Frankland han habido muchos accidentes y casi todos ellos mortales. Por lo tanto, es una sustancia a la cual se le ha de tener muchísimo respeto. Al año siguiente, en 1853, investiga las reacciones de transferencia de alquilo utilizando el dialquilmercurio correspondiente o dialquilzinc para preparar numerosos organometálicos de los grupos principales. Entre ellos, por ejemplo, el tetraetilestaño o el trietilboro. Frankland introdujo también el concepto de valencia, que llamamos poder de combinación, y también el término organometálico, por el cual le estamos todos muy agradecidos. Los siguientes en nuestra historia son Karl Lovick y Edward Schweitzer. En 1852 fueron los primeros en preparar tetraetilplomo a partir de yoduro de etilo y una aleación de plomo y sodio. También prepararon el trietil antimonio y el trietil bismuto, mediante lo que hemos llamado antes una reacción de síntesis directa con ayuda de un metal alcalino. Edward Schweitzer es lo que dicen en inglés el químico desconocido con un buen o bien conocido reactivo. El reactivo de Schweitzer se utiliza para disolver celulosa, y una vez obtenida esta solución de celulosa, si la hacemos o la ponemos en una solución con otro reactivo especial, permite obtener filamentos de celulosa de una manera muy práctica, de tal manera que estos filamentos se pueden utilizar posteriormente para crear tejidos. Los siguientes en nuestra historia son Wilhelm Halbach y Wojtek Safarik. En 1859 preparan los ioduros de trialquilaluminio mediante la conocida síntesis directa, en la cual hacen reaccionar un yoduro de alquilo o arilo con aluminio. Se obtienen dos tipos de compuesto.
compuestos con 2 alquilos por cada aluminio y un puente yoduro, o compuestos con un solo alquilo y un puente yoduro. En 1863, Charles Friedel y James Crafts preparan los primeros organoclorosilanos. La reacción utilizada es la llamada reacción de metatesis, en la cual hacemos reaccionar el tetracloro de silicio con un derivado organometálico. En este caso, utilizaron el dialquilzinc. Recordar que estos compuestos son, en principio, muy inflamables, por lo tanto se ha de trabajar con mucho cuidado. Los compuestos obtenidos tienen diversos tipos de estequiometría y se obtienen entre ellos, en mezcla todos ellos, el que tiene un enlace silicio-carbono, 2 enlaces silicio-carbono o 3 enlaces silicio-carbono. Estos productos son los principales en la elaboración moderna de las llamadas siliconas, aunque ni Friedel ni Kraft llegaron a estudiarlas en su momento. Las reacciones, como ya sabéis, de Friedel-Crafts son un conjunto de reacciones desarrolladas por ellos dos en 1877, o sea, posterior a esta reacción en la cual trabajan con los clorosilanos, para llevar a cabo sustituciones en un anillo aromático. Como ya sabéis, hay dos principales reacciones de Friedel-Crafts, las reacciones por alquilación y reacciones de acilación. Todas ellas necesitan que se añada a la reacción un ácido de Lewis. Ambas proceden por reacciones de sustitución aromática electrofílica, que también veremos en este curso. El esquema general se muestra a continuación. En 1863, James Bankley prepara un organometálico de magnesio sin halógenos presentes, mediante lo que vemos aquí una reacción de transmetalación. O sea, haciendo reaccionar el dietil mercurio con magnesio se prepara el dietil magnesio y, como veis, se obtiene mercurio. Este tipo de reacciones tienen lugar debido a que el compuesto de dietilmercurio es un compuesto débilmente endotérmico, mientras que los compuestos con metales más electropositivos que el mercurio suelen ser compuestos muy poco endotérmicos o claramente exotérmicos. ¿Qué importancia tienen estos compuestos de magnesio? En particular, los dialquil magnesio o diaril magnesio son tremendamente solubles en cualquier disolvente. Además, reaccionan con agua, dando, por ejemplo, en este caso, darían etano. Por lo tanto, son bastante poco prácticos para preparar reacciones en las que pueda intervenir un derivado organometálico como este en síntesis orgánica. Y hemos de esperar algunos años, casi 40, para preparar los primeros compuestos de magnesio, los compuestos de Grignard, que sean útiles en síntesis orgánica. Paul Schutzenberger prepara en 1868 el primer compuesto de carbonilo. En este caso, como podemos ver, es el dicloro dicarbonil platino. El método de síntesis es un poco curioso. Se basa en la reacción del ácido hexacloroplatínico con un platino en estado de oxidación 4 con monóxido de carbono. En este tipo de reacción, lo que pasa es que el monóxido de carbono actúa como reductor, formando el fosgeno, el dicloruro de carbonilo y el compuesto, en este caso, con dos carbonilos coordinados sobre el platino. La historia de los compuestos carbonílicos es muy importante en química organometálica, ya que son en muchos casos productos de partida para llevar a cabo síntesis más complejas, y tienen una historia bastante curiosa. En principio, el primer carbonilo, aunque podríamos decir que no era un carbonilo, pero sí que estequiométricamente tendría esta fórmula, potasio carbonilo, fue preparado por Liebig en 1834, aunque posteriormente se descubrió que correspondía a esta fórmula que vosotros veis aquí, que se parece mucho a un oxalato, pero fijaos que falta un oxígeno por cada carbono. En segundo lugar, el segundo complejo obtenido de carbonilo, este sí, es el complejo obtenido por Schutzenberger. Más tarde, Ludwig Mond y colaboradores sintetizan el níquel tetracarbonilo ya a finales de este siglo, 1890, a partir de níquel metálico y carbonilo, que veremos de aquí un momento. Y finalmente el mismo Mond, antes de acabar el siglo, sintetiza el hierro pentacarbonilo. En 1871, Dmitry Mendeleev utiliza compuestos organometálicos para probar la validez de su tabla periódica. En este caso utiliza, como podemos ver, los tetraetilcompuestos de silicio y estaño, de los cuales se conocen sus propiedades físicas y químicas, como el punto de ebullición, por ejemplo, o su densidad. A partir de estos datos, predice
las propiedades físicas del elemento que estaría por debajo del silicio y por encima del estaño, que llamó en su momento ecasilicio. Más tarde este elemento fue bautizado como germanio y sus propiedades respecto a las derivadas a partir de los datos experimentales del silicio y el estaño por parte de Mendeleev se aproximan bastantes. En 1890, Ludwig Mond, de origen alemán pero afincado en Inglaterra desde hace algunos años, prepara el primer carbonilo metálico binario, utilizado posteriormente en procesos comerciales para refinar el níquel. En este caso, carbonilo metálico binario indica que en la fórmula molecular del compuesto solo existe el metal y monóxido de carbono, no hay ningún otro elemento. Mond es el fundador de la compañía inglesa ICI, Imperial Chemical Industries, además de ser un reconocido filántropo. El descubrimiento del níquel tetracarbonilo es un descubrimiento accidental. Estudiando la corrosión de una llave de paso, por la cual circulaba dióxido de carbono gas con ciertas impurezas de monóxido de carbono, al cabo de un tiempo, esta llave, en su interior aparecía un líquido de color anaranjado y muy denso, de olor penetrante, que contenía níquel y monóxido de carbono. Aparentemente la reacción es que el monóxido de carbono reaccionaba con el níquel en la superficie de la llave para dar un compuesto que contenía 4 carbonilos y un níquel. La fórmula molecular, años después, se descubrió que era un compuesto, como veis, de níquel con 4 CO coordinados directamente sobre el metal a partir del enlace carbono-metal. Inicialmente, en los escritos de Ludwig Mond, cuando publicó los resultados de esta investigación, estos compuestos aparecían con la fórmula que veis vosotros aquí. Werner todavía estaba empezando a estudiar los compuestos de coordinación y la forma de dibujar, en principio, todos los compuestos de coordinación era de alguna manera respetando las valencias de los metales, como veis, níquel o hierro, valencia 2, y fijaos la forma de dibujar los monóxidos de carbono enlazados entre ellos. El proceso Mond, por el cual será posteriormente famoso y por el cual funda la compañía inglesa ICI para poner en marcha de manera industrial este proceso, se trata en principio de purificar las menas de níquel. En principio, una vez tratado el mineral y obtenido el óxido de níquel, este contiene impurezas que pueden ser de hierro y cobalto, por ejemplo. Haciendo reaccionar este óxido de níquel con hidrógeno, se obtiene un níquel metálico, pero con todavía estas impurezas metálicas de hierro y cobalto. Como el níquel es el único que reacciona con el monóxido de carbono a baja temperatura y presión atmosférica, el líquido obtenido, níquel tetracarbonilo, es destilado de la mezcla impura y después sometido a alta temperatura a una descomposición, donde se vuelve a recuperar el monóxido de carbono y se obtiene níquel finamente dividido. En 1899, Philippe Barbier reemplaza el zinc por magnesio en la reacción con ioduros de alquilo. En este caso, utiliza un magnesio finamente dividido que, suspendido en éter anhidro, reacciona con bromobenceno, formando una disolución del reactivo bromuro de fenilmagnesio. Más adelante, uno de sus estudiantes de doctorado, Victor Grignard, aprovecha este compuesto para llevar a cabo una serie de reacciones con reactivos orgánicos, por el cual se le dará el Nobel en 1912. En cualquier caso, estos compuestos de magnesio son mucho menos sensibles al aire que el compuesto de zinc, que es tremendamente inflamable al aire, y sigue siendo igual de reactivo respecto a los carbonos electrófilos. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, como podemos ver, el bromuro de fenilmagnesio, el cual tiene polarizado el carbono del fenilo de manera negativa, ataca nucleofílicamente el carbono electrófilo de un aldehído, formando un enlace carbono-carbono. Debido a la formación del correspondiente alcóxido, el tratamiento del producto final siempre se tiene que hacer en medio ácido para obtener el correspondiente alcohol derivado.